Le damos la más cordial bienvenida a quien es Álvaro Santiago, profesor del instituto y colaborador en este aniversario. Podemos tener una interacción a través de la ventana de comentarios con cualquier duda que tengan en vivo, y si lo está viendo en diferido puede dejarla también y a brevedad podremos responderles. Esta charla, el propósito de esta charla es, como lo he dicho, es en conmemoración del 7º aniversario del Instituto de Alcalá, y lo que se propone es dar una introducción bastante sencilla, pero innovadora, de lo que es la filosofía, de una manera práctica y clara para todos los que nos escuchan, sobre todo para las personas que tienen poco conocimiento acerca de esta importante ciencia del conocimiento. Primero que todo, cuando escuchamos estas palabras, esta pregunta que nos invita el título de la charla, ¿qué es la filosofía implícitamente y para qué nos sirve? Obviamente trae una doble intención de fondo. Es porque popularmente o coloquialmente entre nuestras sociedades, la filosofía es una de esas ramas del conocimiento poco conocidas y bastante repudiadas en cuanto al interés de los jóvenes y las personas por su estudio. A primera vista, como decía el filósofo Fernando Savater, la filosofía puede causar la misma impresión que el álgebra en los niños, un temor que pueda hacer distanciarse del estudio de la misma. Así que vamos a empezar con la primera pregunta que nos hace esta charla. Filosofía, ¿para qué me sirve para esto? ¿Para qué me sirve eso? Las preguntas implícitas que vienen en esta pregunta es que si yo me pregunto para qué es una ciencia, para qué es una herramienta del conocimiento, me estoy preguntando también por su utilidad. Filosofía, ¿para qué me sirve eso? Quiero decir, de alguna forma también, me es útil o me es inútil. ¿Lo útil solamente es provechoso para mí? ¿O lo inútil también pueda tener un provecho que esté más allá de mis alcances y mis recursos? La utilidad está ligada a yo preguntarme, ¿sirve para algo o no sirve para nada? ¿Tiene sentido cultivar la filosofía en pleno siglo XXI? En nuestros contextos latinoamericanos, vemos la filosofía como una herramienta o un arte cultivado en la antigüedad, ligada a los griegos, a Platón, Aristóteles, etcétera, que puede ser aburrida para los jóvenes de hoy en día. En esta sociedad moderna llena de tecnología, ciencia, mucha interacción gracias a la globalización, ¿tiene sentido estudiar algo como la filosofía? ¿Merece la pena aún más estudiarla y enseñarla? No solo que merezca la pena conocerla un poco, pero merece la pena también estudiarla y enseñarla. Estas son preguntas que vienen ligadas al título de la charla. ¿Es útil la filosofía? ¿Me sirve para algo? ¿Le sirve algo a alguien, aunque no me sirva a mí? Fíjense que nada más con este título nos hemos planteado varias interrogantes que no nos dejan continuar. Estas interrogantes son muy importantes para que podamos llegar a entender qué es la filosofía. Si vamos al origen etimológico de la palabra, filosofía significa literalmente amor a la sabiduría.
compuesta de dos palabras, filos y sofía, que es amor y sabiduría. Según el diccionario del Departamento de Filosofía de la Florida State University, la filosofía es una actividad que busca comprender las verdades fundamentales sobre sí mismas, el mundo en el que viven y sus relaciones con el mundo entre sí. Como disciplina académica, la filosofía está perpetuamente comprometida en preguntar, responder y discutir sus preguntas a las preguntas más básicas de la vida y de la realidad. Esta definición bastante técnica, que nos puede parecer un poco confusa, podemos entenderlo mucho más sencillo. El filósofo español Emilio Lledó decía, la filosofía no es solo amor a la sabiduría, sino amor a las preguntas, a la curiosidad y al asombro. Es decir, la filosofía está ligada al arte del pensar, al arte del pensamiento, al arte de interrogarse. Pero las interrogantes nunca llegan sin el apoyo de la curiosidad. Porque tengo curiosidad, me hago preguntas. Y me hago preguntas porque quiero conocer más de lo que desconozco. Y al conocerlo, me lleva al asombro. Filosofía no es más que pensar. Pensar, preguntarse y reflexionar sobre todo aquello que me rodea. Entonces, volviendo a la pregunta inicial de esta charla, de esta breve charla, la filosofía, ¿me sirve para eso? ¿Me sirve para algo? ¿En qué me sirve a mí? En sí misma, esa pregunta es una pregunta filosófica, en términos de lo que estamos resaltando de Emilio Lledó. Preguntarme si la filosofía me sirve o me es útil a mi vida, ya de por sí es una pregunta filosófica. Asimismo, si yo aplico esta pregunta a cualquier otra área del conocimiento o cualquier otra herramienta, y yo pregunto, ¿tomar vitamina C me sirve en algo a mi vida? Esa pregunta también es una pregunta filosófica que puede tener una respuesta mucho más técnica y especializada desde la medicina. Por lo tanto, preguntar para qué sirve la filosofía es inútil. La filosofía no es útil ni es inútil, es inevitable. De una u otra forma, aunque abracemos la filosofía o rechacemos la filosofía o conozcamos mucho de filosofía y seamos expertos y académicos, o no sepamos nada ni lo más mínimo de la filosofía, todos tenemos algún tipo de vínculo hacia la filosofía porque está ligada al hecho de pensar. Entonces la filosofía no podemos preguntarnos si nos sirve para algo porque la pregunta en sí mismo es filosófica, por lo tanto ella es inevitable. Todos somos filósofos de alguna u otra forma. Aristóteles en su libro Metafísica introducía mucho con estas palabras. ¿Por qué nosotros no queremos preguntarnos y conocer más? Los hombres sienten por naturaleza el afán de conocer. Por eso, en palabras de Aristóteles, todas las personas, desde el vendedor de hortalizas del centro de nuestra ciudad más cercana, hasta el chofer del autobús de nuestra ciudad, los académicos de la Academia de Ciencias o de Filosofía, los reporteros de los noticieros, los políticos, todos en alguna u otra forma hacen filosofía. Todos tienen el afán de conocer, pero todos lo presentan de distintas formas. Unos quieren conocer unas partes del conocimiento mucho más técnicas, mucho más específicas. Otros solo quieren conocer, por ejemplo, el desarrollo de la vida de los demás. Otros quieren conocer datos técnicos de su equipo de fútbol. Todos tenemos por naturaleza ese afán por conocer. Y de ese afán por conocer nacen las preguntas. Y esas preguntas nos llevan a la reflexión. Por ejemplo, algunas de las preguntas cotidianas que nosotros nos haríamos en nuestros contextos latinos y venezolanos, por ejemplo, ¿soy atractivo o soy atractiva? ¿Soy bonito, como se diría coloquialmente?
Esta pregunta es una pregunta filosófica ligada a un área de la filosofía llamada la estética. ¿Qué defino yo por belleza? ¿Es la belleza un patrón universal y objetivo o está subordinada a los aspectos culturales? ¿Es la belleza está asociada a la simetría, a la perfección? En ese contexto, preguntarse, ¿soy atractivo? Sería compararse a los patrones que yo he definido o he recibido de mi sociedad de lo que es belleza. Esa simple pregunta es una pregunta filosófica, aunque no conozcamos los conceptos básicos que hay detrás de ella, para responderla de una manera mucho más técnica y apropiada. ¿Qué me define ser yo? ¿Por qué yo soy yo y no soy otra persona? ¿Yo soy auténtico? ¿Puede haber otra persona en el mundo como yo? ¿Puede haber otra persona que piense igual que yo? ¿Puede haber en el mundo una mente igual que la mía? ¿Quién soy yo? Yo, por ejemplo, soy Álvaro, pero Álvaro es mi nombre, no define quién soy yo. Sin embargo, esta pregunta nos la hacemos a diario y nosotros la respondemos con bastante frivolidad. Unas preguntas bastante jocosas que se usan diariamente para suscitar algunos debates es, por ejemplo, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Esta pregunta es pregunta filosófica también, que puede tener una respuesta mucho más científica desde el punto de vista de la biología. Pero lo que hay detrás de esta pregunta es el origen de la existencia o el origen de la vida. Puede haber una regresión infinita entre huevo y gallina, huevo y gallina. Existe el infinito. Aunque en matemáticas nosotros definimos y marcamos el infinito existe realmente en la realidad. Eso también es una pregunta filosófica. Otra, que también se suscita para hacer juegos popularmente de retarse y preguntarse. Si un árbol cae en un bosque y nadie lo escucha, ¿hace ruido? Si respondemos que sí, entonces ¿cómo puede hacer ruido si el ruido es el sonido aturdidor hacia los oídos? Si respondemos que no hace ruido, entonces ¿cómo está definido el ruido hacia el ser humano? O sea, el ruido es algo subjetivo, es algo antropológico, no. Entonces, por lo tanto, ese tipo de preguntas también son preguntas filosóficas. ¿Está la realidad? Es decir, todo lo que existe en el mundo suscitado a la percepción del ser humano o existe independientemente a nosotros. Por ejemplo, ¿por qué existe el color rojo de los semáforos que sea verde, rojo y amarillo? ¿Por qué no pueden ser, por ejemplo, marrón, azul o naranja? ¿Por qué esos tres colores? Si bien hay un área de la psicología llamada la psicología del color, que también se comparte el diseño gráfico y las artes, que estudian más o menos cuál es la respuesta del cuerpo humano y de la mente humana ante la exposición a ciertos colores. El rojo siempre suscita, por ejemplo, la prohibición, los señales de stop, o no hay o está prohibido, siempre lo vemos con colores rojos. Los colores amarillos, la mente y los ojos los perciben más como una señal de advertencia. Y el verde es un color mucho más placentero. Estos son respuestas mentales que nuestro subconsciente reacciona a la exposición de estos colores. Otra pregunta, ¿por qué las cajas de las pizzas son redondas ¿por qué las pizzas son redondas si las cajas vienen cuadradas? Y añadiría yo, y las pizzas son picadas en pedazos triangulares. Esta pregunta no tiene ningún sustento detrás, sino simplemente es una curiosidad. Pero es una curiosidad bastante interesante que la gente se hace a diario y que nos lleva a pensar de cómo nosotros nos hacemos preguntas sin siquiera saber que estamos haciendo de alguna u otra forma filosofía. Esta otra pregunta, por ejemplo, en el mundo del cine, en la película Avengers, si el martillo de Thor se pone en un ascensor y el ascensor sube, ¿es el ascensor digno del martillo de Thor?
Esta pregunta puede sonar muy infantil, pero hay mucha filosofía de fondo. Si nos preguntamos, ¿qué es la dignidad? ¿Por qué el martillo responde solo ante el que es digno? ¿Qué es lo que define a alguien ser digno de su poder? Si el ascensor sube, ¿quiere decir que es digno? Entonces la dignidad no está suscitada al ser humano, sino también a un objeto. Pero si solo está al objeto, ¿por qué el ser humano, ciertos seres humanos lo pueden hacer? ¿Estará ligado a su esencia, a su mente? Son preguntas que hacemos. Obviamente dentro del mundo del cine y del mundo de los cómics, pero si nos ponemos a pensar, hay mucha filosofía de fondo, la dignidad, la mente, el alma, etcétera, la esencia de lo que es el ser, etcétera. Por eso, el filósofo español Fernando Savater decía esta famosa frase que dio en una entrevista al diario ABC de España, que dice de la siguiente manera: la filosofía no sirve para salir de las dudas, sino para entrar en ellas. Mucha gente me cuenta que la filosofía le asustaba y le provocaba sobresaltos, escalofríos y rechazo, pero a mí me pasaba lo mismo con la palabra álgebra, lo que le contaba al principio. La filosofía provocaba reacciones a ciertas personas como lo provoca el álgebra. Pero quedémonos con la primera inferencia que él da en esta frase. La filosofía nos sirve para salir de dudas. Aquí nos hemos hecho algunas dudas y unas preguntas cotidianas que podemos encontrar, pero que están enriquecidas de la filosofía. Entonces, hacernos estas preguntas, como pudieron ver, nos llevó a hacernos más preguntas. No le dimos respuesta, sino hicimos más preguntas. Por ese sentido, nos puede llevar a hacer otras interrogantes. Por ejemplo, ¿qué es la conciencia? Esa vocecita que definen en las películas que yo tengo al lado de un oído diciéndome qué hacer. Cuando decimos que la conciencia me pesa o tengo la conciencia limpia, ¿a qué me refiero? ¿Por qué hay algo en donde no debería haber nada? O sea, ¿por qué existe el universo en vez de no existir? Nosotros podemos darle muchas respuestas de muchas formas, de acuerdo a los contextos donde nosotros nos hayamos crecido y formado. Pero, desde un punto de vista filosófico, en cuanto al origen de las cosas, entre el ser y la nada, como diría Heidegger, ¿por qué existe algo y no nada? En el contexto de la película Matrix, de los primeros años del 2000, recreaba un mundo donde la realidad era una fantasía creada por computadora. Esa película exaltó muchos debates y fue muy útil para la filosofía cotidiana entre la gente. Pero tomando esa película que seguramente ustedes han visto, podríamos preguntarnos, ¿vivimos realmente en una Matrix? Más allá de que sea ciencia ficción la película, pudiéramos preguntarnos realmente si lo que nosotros estamos viendo en nuestra realidad actual, esta conversación que estamos teniendo, ¿es un sueño o es real? ¿Cómo pudiéramos responderlo? Si yo estoy seguro que es real, ¿cómo puedo demostrar que es real y que no es un sueño? Es el interrogante. ¿Cómo sé que no estoy soñando y que la realidad no es una Matrix? ¿Cómo sé que no somos cerebros metidos en una cubeta conectadas a una computadora? Puede sonar muy ciencia ficción, y lo creo así, son ideas muy rebuscadas. Pero no es que la filosofía pretenda decir esto, sino demostrar de una u otra forma si es así o no es así, haciéndonos cada vez más preguntas. Por ejemplo, otra pregunta. Si cada célula de mi cuerpo se reemplaza en 7 años, ¿seguiré siendo yo dentro de 7 años? Es decir, todas las células de nuestro cuerpo siempre se están duplicando diariamente. En un periodo de 7 años, todas las células de nuestro cuerpo se han duplicado por completo. En ese periodo de tiempo, ¿seré yo un nuevo yo? ¿O ese yo seguiré siendo yo?
puede sonar bastante confuso, pero no tengan temor. Esa definición de quién soy yo está suscitada a mi cuerpo físico o a mi mente. ¿Quién define la esencia de quién yo soy? Otra pregunta, por ejemplo, es, ¿puedo cambiar el mundo? Esa es una pregunta que vemos muy a diario, por ejemplo, en los conferencistas, el coaching, la superación, los escritores de libros de autoayuda, tú puedes cambiar el mundo, etcétera. Por ejemplo, las publicaciones de las redes sociales, Instagram, los motivadores que te animan a seguir adelante con tu idea, etcétera. Ellos te dicen que tú puedes cambiar el mundo, pero ¿qué tan real es eso? Eso es una pregunta también filosófica. ¿Yo puedo impactar las millones de mentes que existen en el mundo? ¿O los sistemas políticos y económicos en los que convivo? ¿Se podría hacer? Eso es una pregunta filosófica también. ¿Para qué hago estas preguntas? ¿Verdad? Seguramente ustedes se las estarán preguntando. ¿Por qué en esta charla hacemos tantas preguntas? ¿Para qué hago tantas preguntas? Eso también es una pregunta filosófica. De hecho, hay un área de la filosofía que algunos filósofos también se han dedicado a tratar de entender por qué los seres humanos nos preguntamos tanto. ¿De dónde vienen los pensamientos? Los pensamientos vienen de la mente e interacciones entre células cerebrales o vienen de afuera. Y por último, ¿son geniales todas estas preguntas filosóficas? Ustedes pueden responder, no, me parecen aburridas, me parece que estamos dando vueltas. O alguien puede decir, me parece que son muy geniales, nunca me habían ocurrido. Eso es hacer filosofía. Y como les he dicho, aunque no lo creemos, diariamente estamos haciendo filosofía. Lo que pasa es que muchas veces no estamos conscientes de ello ni tenemos la estructura de la filosofía para aprenderlo, a hacerlo bien. Por eso, todos somos filósofos de una u otra forma, como les he venido diciendo. El filósofo alemán Karl Popper decía en una entrevista, creo que todos somos filósofos, que todos aceptamos ciertas teorías filosóficas, es decir, todos aceptamos de alguna u otra forma una respuesta a todas estas preguntas que hemos hecho. Volviendo a las preguntas, de todas las preguntas que yo hice, yo pudiera hacerlas en la calle en modo de entrevista y pudiera obtener muchas respuestas. Y puede haber personas que están completamente seguras de sus respuestas, incluso debatir por ellas y defenderlas. Es decir, todos aceptamos ciertas teorías filosóficas sobre algo. Por ejemplo, sobre la realidad de la Matrix que les decía hace rato, en la calle alguien puede decir que sí o puede decir que no, con no más otro fundamento que su propia opinión. Entonces, aunque sea inconscientemente, dice Karl Popper, aceptamos ciertas teorías filosóficas. Muchas de las teorías que aceptamos son muy pobres y a menudo no somos conscientes de que las hemos aceptado. Desde mi punto de vista, la tarea principal de la filosofía es examinar críticamente las teorías filosóficas que las personas, y yo me incluyo, pueden aceptar sin crítica. Como les venía diciendo, si yo hago las anteriores preguntas en la calle, va a haber personas que respondan muy seguras de sus respuestas. Si le preguntamos el fundamento de sus argumentos, veremos que pueden ser argumentos muy pobres, o sea, tienen teorías filosóficas, sin saberlo, como dice Karl Popper, de la realidad que les rodea, de sí mismos, que no tienen un fundamento sólido para conocer la realidad. Es aquí donde la filosofía entra en materia y la filosofía ayuda a que podamos examinar estas teorías críticamente, todo lo que nosotros conocemos, y evaluarlos con los instrumentos que la filosofía presta. José Ortega y Gasset, un gran filósofo español del siglo XX, decía en una frase muy coloquial a la española, cada hijo de vecino tiene una filosofía, o mejor, una filosofía le tiene preso. Es decir,
Cualquier persona, hasta cada hijo de vecino, que en lenguaje coloquial español quiere decir cada, cada fulano a nuestro alrededor tiene una filosofía, o mejor dicho, alguna mala filosofía lo tiene preso. Es decir, tiene una concepción del mundo que probablemente no tenga mucho fundamento. Haz aquí donde entro en lo que Bertrand Russell en su libro Problemas de la Filosofía de 1912 resaltaba, el porqué de la filosofía. Y quiero que me presten mucha atención en este fragmento que quiero leerles. Bertrand Russell dice, será bueno considerar cuál es el valor de la filosofía y por qué debe ser estudiada. Es tanto más necesario considerar esta cuestión ante el hecho de que muchos, bajo influencia de la ciencia y de los negocios prácticos, se inclinan a dudar de la filosofía, que la filosofía sea algo más que una ocupación inocente, pero frívola e inútil, con distinciones que se quiebran de puros sutiles y controversias sobre materias cuyo conocimiento es imposible. En otras palabras, Bertrand Russell dice, sería interesante revisar cuál es el valor de la filosofía en este mundo que está, bueno, exaltado como que el máximo conocimiento, por ejemplo, es la ciencia o la economía, y que ven a la filosofía como que algo frívolo, como hacerse preguntas sin sentido. Por eso continúa diciendo, el hombre que no tiene ningún barniz de filosofía, es decir, todo la gran mayoría, en palabras de Karl Popper y José Ortega y Gasset, el hombre que no tiene ningún barniz de filosofía, va por la vida prisionero de los prejuicios que derivan del sentido común, de las creencias habituales de su tiempo y de su país, es decir, las costumbres culturales, y de las que se han desarrollado en su espíritu sin la cooperación y el consentimiento deliberado de su razón. Es decir, aquellas cosas que yo he aprendido y he adquirido y he abrazado en mi subconsciente propias de mi cultura, de mi sociedad, de mi familia, etcétera. Es decir, tenemos concepciones filosóficas que consciente o inconscientemente no las abrazamos sin haberlas examinado. Incluso, dice él, que van presos, prisioneros por la vida, atados a los prejuicios que derivan del sentido común. Lo que nosotros llamamos sentido común, que es, en palabras muy coloquiales, como el sentido lógico del cual deben proceder todas las personas. Entonces, para ese hombre, es decir, el que no tiene barniz de filosofía, el mundo tiende a hacerse preciso, es decir, todo es así, todo es definido, el mundo es obvio, los objetos habituales no le suscitan problema alguno, es decir, no generan dudas. Y las posibilidades no familiares son desdeñosamente rechazadas, es decir, toda aquella cosa que no conoce lo rechaza. Desde el momento en que empezamos a filosofar, hallamos, por el contrario, que aún los objetos más ordinarios conducen a problemas a los cuales solo podemos dar respuestas muy incompletas, y agregaría yo, y muy incómodas, porque nos generarían más preguntas. Es decir, cuando empezamos a filosofar, hallamos que simples preguntas como estas que acabamos de hacernos, sobre quién soy yo, o si el martillo de Thor puede subir un ascensor, puede generarnos incluso más preguntas, esas cosas que nos parecen ordinarias. Continúa Bertrand Russell diciendo, la filosofía, aunque incapaz de decirnos con certeza cuál es la verdadera respuesta a las dudas que suscita, es capaz de sugerir diversas posibilidades que amplían nuestro pensamiento y nos liberan de la tiranía de la costumbre. Así, al disminuir nuestro sentimiento de certeza sobre las cosas que son, aumenta en alto grado nuestro conocimiento de lo que pueden ser, rechaza el dogmatismo, algo arrogante de los que no se han introducido jamás en la región de la duda liberadora, y guarda vivaz nuestro sentido a la admiración, presentando los objetos familiares en un aspecto no familiar. Es decir, la filosofía o el filosofar, en palabras de Russell, nos libera de esa tiranía de la costumbre, de lo que nos parece obvio, de lo que el mundo es tan obvio, el mundo es tan normal, el mundo es tan definido,
y nos introduce a hacernos preguntas más allá de lo que estamos acostumbrados. Es decir, que de esas cosas de las que antes no nos preguntábamos, ahora nos vamos a preguntar más. Pero no por dudar, sino una duda metódica, con el sentido de aprender más y reconocer más el objeto que estamos estudiando. Por ese sentido, dice Russell, que despierta nuestro sentido de admiración por aquellas cosas que antes desconocíamos. Continúa diciendo, para finalizar su cita, aparte de esta utilidad de mostrarnos posibilidades insospechadas, la filosofía tiene un valor, y tal vez es su máximo valor, por la grandeza de los objetos que contempla y la liberación de los intereses mezquinos y personales que resultan de aquella contemplación. Es decir, nos rebaja a nosotros el ego humano y nos acerca a contemplar el propio objeto que observa, ya sea el hombre, sea la vida, etcétera. Por lo tanto, en palabras del filósofo estadounidense William Lane Craig, él dice, el hombre que afirma no tener necesidad de la filosofía es uno de los más propensos a ser engañado por ella. En su frase no quiere decir que la filosofía sea engañosa, sino que, como hemos visto anteriormente en las otras citas, puede ser engañado por una filosofía pobre, muy mal construida, que viene heredada de nuestras costumbres culturales, familiares, etc. Por lo tanto, aquel que dice que no necesita filosofía está engañado con una filosofía muy pobre, porque la filosofía te va a dar una riqueza para no engañarte de la filosofía que está muy mal construida y ver con más cautela la que me genera más dudas y con más admiración aquellas que están muy bien construidas. Por lo tanto, en mis palabras, yo siempre he resumido la filosofía de esta manera particular. En todos los textos de filosofía que consultemos, el propósito o el qué es hacer filosofía varía mucho de autor. Y casi siempre lo que nosotros llamamos la utilidad de la filosofía la ligamos muchas veces a la definición que damos de ella. Entonces, particularmente, siempre me he inclinado a los autores que definen la filosofía como el pensar ordenadamente acerca de la realidad. La realidad es todo aquello que me rodea. Filosofía es pensar, como definimos anteriormente, pero no pensar por pensar, como lo hacen las personas comunes, sino ordenadamente acerca de la realidad. Cualquier utilidad entonces que le demos viene ligado a ello. Si definimos así la filosofía puede ser muy útil. Yo no pretendo reducir la filosofía, por ejemplo, a la simple lógica, es decir, que lo que tenga lógica es filosofía. No, pero sí están vinculadas estrechamente. Pensar ordenadamente acerca de la realidad es la filosofía en sí misma. Al decir que la filosofía es un saber y que necesito interrogármela, quiero decir que es un conocimiento y una forma de interrogar ordenadamente y no simplemente una forma de especular como lo harían cotidianamente. Al decirles con esta frase que la filosofía sirve para sentar las tesis sólidas sobre los demás saberes, quiero decir que ella es necesaria para sentar las bases de todos los principios que nosotros hemos aceptado en nuestra sociedad y en nuestros contextos. Por lo tanto, algunas de la filosofía está, digamos, dividida o podemos estructurarla o sistematizarla en algunas ramas, por llamarlo de manera coloquial en el lenguaje académico, o en algunas áreas de las que se ocupa la filosofía. Una de ellas, y que he querido comenzar con esta por la definición que he dado anteriormente, es la lógica, que es un aspecto importante del estudio de la filosofía. La lógica, que también es una rama de las matemáticas, sobre todo la lógica simbólica,
son los argumentos o razones dadas para las respuestas de las personas a cada pregunta. Con este fin, los filósofos emplean la lógica para estudiar la naturaleza y la estructura de sus argumentos. Los filósofos lógicos, la lógica se hace pregunta, por ejemplo, ¿qué constituye un razonamiento válido o inválido? ¿Cómo determinamos si un razonamiento es válido o inválido? Por ejemplo, si estamos encerrados en nuestras casas y un familiar nuestro nos dice, las calles están mojadas, ¿no? Y alguien responde, debe ser que está lloviendo. Es decir, que dentro de sí mismo ha construido un argumento para decir que las calles están mojadas porque ha llovido. Es decir, cuando llueve, en primer lugar, cuando llueve se mojan las calles. Si las calles están mojadas, ha llovido. Por lo tanto, si las calles están mojadas, ha llovido exactamente. Entonces, ese es un razonamiento lógico por el cual yo he llegado sin darme cuenta y sin salir a la calle. Puede ser que la calle esté mojada porque un vecino haya rociado agua, porque un camión cisterna se le haya roto la manguera por nuestra casa, pero el razonamiento lógico que ha llegado, llegamos deductivamente en nuestras mentes, es que ha llovido. Entonces, la lógica estudia la validez de todas esas inferencias por las cuales yo llego a una conclusión. La lógica pretende evaluar que nosotros construyamos nuestras conclusiones ordenadamente. Entonces, la validez de una inferencia depende mucho de cómo la hayamos construido. Por eso es útil en la filosofía la lógica. Estas preguntas nos permiten establecer argumentos válidos, claros y precisos e investigar la estructura exacta de un argumento. Entonces, podemos agregarle más preguntas. Por ejemplo, ¿todo lo lógico es racional? ¿Lo racional es lógico? ¿Cuál es la conexión entre la lógica y la racionalidad? ¿Se pueden reducir las matemáticas a pura lógica? Esas son preguntas que se hace la lógica. Pasemos a otra área de la filosofía. Por ejemplo, bueno, antes de eso, quise compartirles a breve de adelanto, como les he dicho, en esta pequeña charla amena. No pretendemos dar un estudio exhaustivo de la filosofía, pero sí dar un panorama general. No obstante, sí he querido presentarles, por ejemplo, algunos de las falacias o las advertencias o las formas erradas de construir un argumento lógicamente. Por ejemplo, hay alguien que los ha sistematizado en los 10 mandamientos de la lógica y los ha llamado así. Obviamente son muchos más, pero estos 10 quizás sean los más importantes. El primero es que en un argumento, para construir un argumento, en un debate, construyendo un argumento de una concepción que tengamos, ese argumento no debe estar reducido a atacar a otra persona por sí misma, sino al argumento que sustenta. Por ejemplo, cuando nosotros en nuestros debates diarios, sobre todo políticos, por ejemplo, alguien dice, no, pero lo que pasa es que tú eres tal cosa. Reducimos el debate filosófico, el debate de premisas, de argumentos, al insulto, y eso, por lo tanto, es una falacia que va en contra de la argumentación lógica. Por ejemplo, otro es no interpretar o exagerar un argumento de una persona para debilitar su postura. Es decir, yo tomo la postura de una persona y la digo ridiculizándola. Por ejemplo, si alguien dice, bueno, yo creo que los niños deben ser, por ejemplo, los niños deben ser la única corrección educativa a los niños deben ser dada por sus padres, y alguien pretenda rebatir ese argumento ridiculizándolo, por ejemplo, diciendo, pero es que tú estás de acuerdo con el maltrato infantil. Eso no tiene nada que ver, pero busca ridiculizarlo.
En tercer lugar, por ejemplo, que cuando alguien presenta un argumento, tomar una pequeña parte de esos argumentos, de esas premisas, y representar el todo de lo que quiere decir. Eso se llama generalización apresurada. Por ejemplo, también no demostrar una preposición suponiendo que una de las premisas sea cierta. Para avanzar un poco más y no darles tanto en detalle, por ejemplo, no reducir la discusión a solo dos posibilidades, solo un falso dilema. Es decir, cuando alguien nos dice, bueno, yo creo que los seres humanos venimos de los extraterrestres o nos crearon en un laboratorio. Solo esas dos opciones. Eso es reducir una discusión a solo dos posibilidades, crear un falso dilema, de las cuales el preguntarse por el origen de la vida lleva mucho más telón de fondo. En séptimo lugar, no afirmar que la ignorancia de una persona es argumento para que una afirmación sea verdadera o falsa. Por ejemplo, alguien dice, es cierto porque él no lo sabía, o es cierto porque él lo sabe, ¿no? Incluso, por ejemplo, en el derecho, en la ley, uno de los principios en los juzgados que aplican es la ignorancia de la ley no es excusa para su cumplimiento. Es decir, aunque una persona no sepa que cruzar el semáforo en luz roja sea penado por la ley, eso no exime de que él no sea multado por haberlo hecho. Por ejemplo, no asumirá que esto sigue aquello cuando no existe ninguna conexión lógica alguna. Bueno, por el ejemplo de los padres que les decía anteriormente. Si un padre dice, yo creo que la educación y la corrección de los hijos debe estar sobre los padres, y alguien dice, es que tú estás de acuerdo con el matrimonio infantil, una cosa no sigue a la otra, no tiene ninguna conexión lógica. Entonces, por lo tanto, es una manera mala de argumentar y de interrogarnos. Y por último, no asumir que una afirmación por ser popular debe ser cierta. Es decir, nosotros lo escuchamos mucho en política, por ejemplo, frases como, si el pueblo lo dice es verdad, ¿no? O si la mayoría lo dice debe ser cierto. No hay fundamento porque si la mayoría lo dice debe ser cierto. Simplemente es una opinión generalizada. O, por ejemplo, otra frase, la voz del pueblo es la voz de Dios, es decir, palabra que se debe cumplir. Por lo tanto, si nosotros hiciéramos una pregunta, por ejemplo, a los indígenas que están en el Amazonas y les preguntáramos, ¿cuántos creen que no existen los aviones? Y la mayoría votara de que no existen, eso no es argumento para decir que no existen. Simplemente no, ellos no tienen conocimiento de ello. Entonces, estos mandamientos que les he dado brevemente, bueno, el mandamiento es el título que les han dado popularmente en las redes para, bueno, compararlo con aquellos 10 mandamientos de Moisés. Pero son falacias lógicas que se usan desde la lógica para construir argumentos razonables y válidos. Otra área de la filosofía, por ejemplo, la epistemología. La epistemología se encarga del estudio del conocimiento, principalmente para saber si sobre en el mundo podemos conocer o no podemos conocer. Podemos acceder al conocimiento. El conocimiento está fuera de nosotros o viene con nosotros en nuestra mente. Lo vamos descubriendo dentro de la mente. O está fuera y nosotros accedemos a él a través de nuestras herramientas cognitivas como los cinco sentidos. ¿Cómo sabemos algo realmente de todo lo que hay? Todo lo que existe, toda la ciencia, todos los libros, ¿es realmente que sabemos algo de todo lo que existe o simplemente es una sistematización que compagina con lo que vemos? ¿Cómo sabemos lo que sabemos? ¿Qué herramienta hemos usado? ¿Podemos justificarnos que afirmamos ciertas cosas? Por ejemplo, alguien dice, no vengas tú a decirme tal cosa porque yo ya lo sé. ¿Podemos justificarnos para llegar a hacer esa afirmación? La epistemología estudia todas esas preguntas y
son muy válidas en nuestros contextos académicos. Por ejemplo, en la universidad, muchas de las carreras universitarias llevan unas materias que llaman teoría del conocimiento o epistemología. Cuando nos preguntamos que si estamos en la Matrix, también viene de la epistemología. ¿Puedo yo conocer de verdad que hay un mundo afuera exterior? Etcétera. Eh, por ejemplo, hagamos más preguntas. Otra de estas es, ¿pueden dos personas exactamente con la misma evidencia y completamente racionales llegar a conclusiones opuestas? Por ejemplo, dos científicos, si se les dan los mismos datos, ellos pueden llegar a conclusiones diferentes y contrarias. Esto lo estudia la epistemología. Otra de las áreas de la filosofía muy importantes es la ética. El estudio de la ética a menudo se refiere a lo que deberíamos hacer y lo que sería mejor hacer en nuestro alrededor, en nuestra sociedad. Al escuchar este problema surgen preguntas más grandes de lo que es bueno y correcto. La ética muchas veces la ligan popularmente con la conciencia. Vemos que tenemos dos hombrecitos a nuestros lados diciéndonos qué debemos hacer o cómo debemos portarnos. La ética busca responder preguntas como ¿qué es el bien? Cuando, por ejemplo, un político nos dice yo lo que yo digo es el bien, nosotros lo podemos aceptar fácilmente, pero aunque no sepamos filosofía, podemos preguntarnos qué es el bien, qué es el bien para él, qué es el bien para mí, qué es el bien más allá de la humanidad. ¿Puede haber una definición de bien más allá del hombre? ¿Qué hace que ciertas acciones sean buenas o malas? Por ejemplo, porque yo creo que hurtar o robar a otra persona es malo y ser honesto es bueno. ¿Qué hace que esas acciones sean definidas así? ¿Las ha definido mi cultura, por ejemplo? ¿Las ha definido mis principios? ¿Las ha definido mi familia? ¿O pueden definirse de otra manera? Si una cultura cree que robar es bueno y otra cultura cree que robar es malo, ¿cuál de las dos tiene la razón? ¿Puede haber una forma de saber que la acción de robar sea bueno o malo más allá de nosotros? Esa es una pregunta que se hace en la ética. ¿Qué es lo correcto? ¿Y qué hace que ciertas acciones sean correctas? Cuando, por ejemplo, llevándolo más al diario vivir, por ejemplo, en las empresas, siempre se usa una terminología llamada, por ejemplo, ética empresarial. Entonces, bajo esa ética, los empresarios o las empresas dicen que ellos se rigen hacia sus clientes y hacia sus proveedores de acuerdo a una ética que ellos consideran correcta y que les da profesionalidad. Es decir, esa ética por lo general la definen en valores de la honestidad, en la sinceridad, en la confianza mutua con su cliente o su proveedor, etcétera. Asimismo, en la medicina, cuando un médico decida que si debe atender a una persona o no, porque no tenga dinero, por ejemplo, para pagar un seguro de salud, ¿sería ético rechazarlo o sería ético atenderlo? Si una persona cree que no es ético y otra persona cree que es ético, ¿hay forma de saber lo que está más allá de ellos? ¿Una forma objetiva? ¿Es la moralidad objetiva o subjetiva? Si es objetiva, entonces debe haber una ética o una moralidad para todo el ser humano. O debe haber una moral subjetiva, es decir, eh, una ética suscitada a cada cultura. Y por último, ¿cómo debo tratar a los demás? Otra de las ramas de la filosofía es la metafísica. En esencia, la metafísica es el estudio de la naturaleza de la realidad misma, es decir, de lo que existe, lo que es, y cómo está ordenada. En metafísica, los filósofos luchan con preguntas como ¿qué es la verdad? Esta pregunta es una de las que
son más características de la filosofía. De hecho, eh, muchos filósofos responden de muchas, de distintas maneras. Algunos responden la verdad es lo que es, etcétera. Pero también hay prejuicios, por ejemplo, que se dan en los medios o en las redes sociales con construcciones filosóficas muy pobres. Por ejemplo, hay gente que dice, no existe la verdad no existe, sino que cada quien tiene su propia verdad. Es decir, la verdad es relativa. Mi verdad es mi verdad y tu verdad es tu verdad. Si esto es así, puede ser que lo que dice esa persona entonces es verdad. Y si lo que esa persona dice y es verdad, entonces la verdad no es relativa. Si la verdad es relativa, entonces eso que él ha dicho también es relativo y no es cierto. También hay otros tratamientos hacia la verdad que están dados por las redes sociales y las contribuciones filosóficas muy pobres, eh, con frases como esta. Yo creo que la verdad está dada, por ejemplo, a lo que dice alguien y lo que alguien determina. Por lo tanto, yo creo que la verdad no existe. Es decir, hay alguien que dice, por ejemplo, un historiador que escribe la historia de un país y de ahí dice que esa es la verdad histórica del país. Por lo tanto, la verdad objetiva no existe, sino es la verdad que nos cuenta. Si es así, entonces la verdad está ligada al ser humano. Por ejemplo, la verdad de cómo es realmente, en la realidad, una galaxia que nosotros no conozcamos, se define esa verdad cuando nosotros la describimos, la empezamos a estudiar, o ya existe independientemente de nosotros. Esa verdad es objetiva para todos los seres humanos, etcétera. Otra pregunta, ¿qué es una persona? ¿Qué hace que una persona igual a través del tiempo? Aunque pasen los años, más o menos esa pregunta la estábamos viendo en las preguntas cotidianas, aunque pasen los años, ¿qué hace que una persona, aunque cambie su físico, aunque pueda perder extremidades, o aunque le hagan un trasplante, siga siendo él y no otra cosa? Sigue siendo él mismo. Se define su ser más allá de los cambios que pueda tener en el tiempo. Otra pregunta de la metafísica es, ¿las personas tienen mentes o no tienen mentes? Algunos filósofos sostienen que la mente existe y está en relación con el cerebro. Otros piensan que la mente no existe y no es más que el cerebro mismo haciendo interacciones bioquímicas. Hay otros que sostienen una tercera opción, que es un compatibilismo, una opción en la cual se encuentran esas dos posturas. Si existe la mente, ¿cómo se relaciona la mente con el cuerpo? Estas áreas son de muchísima utilidad y muchísimo provecho, por ejemplo, para la psicología o también para las neurociencias, los que estudian el cerebro. Otra pregunta, ¿las personas tienen libre albedrío? El libre albedrío es lo que nosotros definimos como el hacer lo que uno quiere cuando quiere. ¿Yo tengo un libre albedrío o no tengo un libre albedrío? ¿Decido lo que yo quiero o decido las condiciones con las cuales yo me he criado? Es decir, si me ponen a elegir entre un waffle, que es un desayuno típico norteamericano, y una arepa, yo por mi libre albedrío escojo una arepa. Me parece más provocativo. Pero ¿eso es un libre albedrío o es un condicionamiento que yo he tenido desde que nací por mi contexto cultural, por mi contexto social del país de donde vengo? Si yo fuera chileno, ¿qué hubiese escogido? Si yo fuera canadiense, ¿qué hubiese escogido? O mejor aún, vamos a decir que si yo fuera español, ¿qué hubiese escogido? ¿La arepa o el waffle? ¿Cómo las condiciones culturales y sociales definen lo que nosotros llamamos libre albedrío? Etcétera. ¿Qué significa que un evento cause a otro? ¿Las cosas existen por sí mismas o todas las cosas son causadas? Y por último, la pregunta filosófica quizás la más trascendental
y difícil de la historia de la filosofía. ¿Existe Dios? Algunos a la ligereza responden no existe. Otros con la misma ligereza pueden decir sí, es obvio, pero en la filosofía se busca entender más allá de que si existe lo que llamamos Dios, cómo es Dios, cómo se define eso que llamamos Dios, porque la definición de lo que yo llamo Dios también puede estar ligada a lo que hay en la realidad o no. Si yo digo, existe Dios, sí, pero Dios es un unicornio, probablemente ese Dios no existe. Entonces, la pregunta metafísica de lo que si Dios existe está mucho más allá en responder una pregunta ligera, como vemos en las redes sociales, por ejemplo, o en los debates acalorados que se hacen a diario. Y por último, quería mencionar esta otra, no digamos una rama de la filosofía, pero está construida sí como una disciplina propia, que es la historia de la filosofía. Desde Hegel, un filósofo alemán, se ha tendido a estudiar la filosofía a partir de conocer su historia, es decir, no formar nuestras respuestas a las preguntas filosóficas, sino primero tratar de comprender la forma en que en la historia distintos personajes históricos han ido respondiéndolas. Por ejemplo, hace unos minutos hablábamos qué es la verdad. Y en la historia, eh, cómo se han respondido esta interrogante. ¿Cuál fue la respuesta de Platón hacia la verdad? La respuesta de Aristóteles, la respuesta de Tomás de Aquino, la respuesta de Descartes, etcétera. Entonces, al estudiar la historia de la filosofía, uno estudia las construcciones filosóficas o las respuestas filosóficas o los sistemas filosóficos que han construido los grandes del pensamiento filosófico, como son Platón, Aristóteles, Locke, Hume, Stuart Mill, Tomás de Aquino, Agustín de Hipona, Guillermo de Ockham, Immanuel Kant, Wittgenstein, Descartes, Nietzsche, Sartre, Ortega y Gasset, Karl Popper, entre los otros filósofos que yo les he citado. Esta pintura hacia la derecha de la pantalla no es otra que la Academia de Atenas, pintada por el gran pintor italiano, Miguel Ángel. En el centro de la imagen tenemos a Platón de barbas blancas y Aristóteles con una túnica azulada. Y vemos que todos tienen un debate filosófico. La mano de Aristóteles y la mano de Platón nos da más o menos cómo ha sido la historia de la filosofía, un resumen. Y cómo ha sido en los ámbitos a los que se ha dedicado la filosofía y los que ha tenido debate. Platón está girando, señalando con su dedo hacia el cielo, como lo pueden ver. Esto es porque en la filosofía platónica él centraba que el mundo más real que nuestro mundo real, o sea, el mundo verdadero, era el mundo de las ideas, que estaba superior a nosotros y del cual nuestro mundo era una copia. Pero a diferencia de él, Aristóteles tiene su mano señalando hacia la tierra, lo que suscita que Platón veía la filosofía como más una tarea antropológica. En su mano, haciendo un zoom, se puede ver que el libro que le pintó allí Miguel Ángel es La ética a Nicómaco. Es decir, cómo debemos vivir, cuáles son los comportamientos más correctos que debería tener el ser humano. Y así ha sido el debate, mucho del debate filosófico a través de la historia. Entonces, desde mucho tiempo hasta nuestros días, el estudio de la filosofía se centra esencialmente en estudiar historia de la filosofía. No obstante, es importante y esencial aprender a filosofar más que sistematizar conceptos y hechos históricos de la filosofía. No obstante, la filosofía tiene muchas más implicaciones. Yo les he mencionado algunos,
pero puedo mencionar otros más. Por ejemplo, está la filosofía del derecho, la filosofía de la mente, la filosofía de la literatura, la filosofía de la política, la filosofía de las artes, la filosofía de la historia, la filosofía del lenguaje, la filosofía de la religión, la filosofía de la ciencia. La filosofía tiene implicaciones en todas las áreas del conocimiento. Como hemos dicho desde el inicio de nuestra charla, la filosofía está ligada al ser humano, al pensamiento propio. Por lo tanto, todas las disciplinas y todas las aventuras humanas que hagamos en el campo del saber tienen de una u otra forma relación con la filosofía. Vamos a mencionar alguna de esto porque seguramente puedas tener dudas. En la política, por ejemplo, la política funciona, o el derecho, en base a presuposiciones filosóficas. Por ejemplo, nosotros definimos que nuestro sistema democrático, el sistema republicano, es el mejor sistema eh, político con el que se puede construir un Estado. Eso es una presuposición que nosotros ya aceptamos con anterioridad. Pero existen otros sistemas válidos, incluso yéndonos más atrás, eh, el Estado, ¿qué es el Estado? ¿Debe existir el Estado? ¿Debo yo tenerle obediencia al Estado? ¿El Estado dicta las leyes o las leyes son independientes del Estado, por ejemplo? Eh, Cuando queremos indagar en esto, por ejemplo, en la necesidad del Estado, o cómo vivir en una sociedad, o si yo quiero vivir aislado, este, si existe algo como eso, entonces hacernos estas preguntas es irnos a la filosofía política o a la filosofía del derecho, por ejemplo, si nos preguntamos si nuestros derechos humanos están, están derivados de un papel que construyeron los legisladores, o yo tengo derechos humanos intrínsecos a mi vida. Cuando un bebé nace, él nace con derechos humanos, o ese niño adquiere sus derechos humanos cuando tiene su certificado de nacimiento o cuando tiene su cédula de identidad. Entonces, si lo adquiere antes, entonces hablamos de un derecho natural, un derecho que está arraigado a la vida misma por encima de incluso del papel y de la ley escrita. Eh, la filosofía política, la filosofía del derecho, por ejemplo, nos lleva a preguntarnos este tipo de preguntas. ¿Hay obligación moral en obedecer la ley, por ejemplo? ¿Y hay que obedecerla solo porque la ley dice? ¿O hay argumentos por los que yo debo obedecer la ley? ¿En qué consiste obedecer las leyes? ¿Se puede consentir sin darse cuenta? Etcétera. Ese tipo de preguntas. Por ejemplo, en la filosofía del lenguaje está muy ligada a la literatura. Podemos hacer muchas preguntas que van desde interactuar con las teorías lingüísticas del lenguaje propio hasta preguntas parecidas con las planteadas en el estudio de la literatura. Por ejemplo, ¿qué es el significado de la lengua, de lo lingüístico? ¿Cuál es el significado de las interpretaciones lingüísticas? ¿Cuál es la relación entre lenguaje y pensamiento? ¿Es el lenguaje una limitación para poder expresar lo que yo pienso? ¿Solo hay sentido en las criaturas que pueden hablar y pensar? ¿En qué medida nuestro entorno social afecta nuestro significado y uso del lenguaje? Etcétera. Y así muy por el estilo. Incluso, por ejemplo, en la religión, cuando nosotros hablamos de alma, hablamos del ser, la trascendencia, incluso cuando se define, por ejemplo, a Dios, la aceidad, existe la aceidad, etcétera. Esas son preguntas filosóficas. Y en la filosofía de la ciencia funciona por su método, por sí misma, o funciona por las interpretaciones que se le hacen a su método. Esas preguntas las hace la filosofía de la ciencia. En, en este aspecto quiero hacer un paréntesis breve para avanzar un poco más la charla, que hay un cierto debate entre la ciencia y la filosofía culturalmente y socialmente en las redes sociales. Algunos las anteponen, la filosofía es esto o ya no sirve,
Y la ciencia sí funciona. La ciencia es lo moderno, la filosofía es lo pasado. Pero esto no es cierto. La ciencia y la filosofía tienen un camino entrelazado, una historia en común. La filosofía nació desde la ciencia, la sistematización entre la filosofía racionalista y la empirista, y como era llamado en sus primeros años, como la filosofía natural o la filosofía de la naturaleza. Sin embargo, aunque la ciencia nos puede dar respuestas muy claras y certeras sobre la naturaleza de la realidad física natural, no puede llegar a hacer aquellas preguntas filosóficas que son esenciales para su quehacer. Por ejemplo, eh, cuando un científico de biólogo o médico se plantea hacer una mejora genética y modificar el ADN humano, ¿es ético hacerlo? ¿Estaría siendo ético jugar con la vida humana, si podríamos llamar jugar o experimentar? ¿O es válido hacerlo en pro de mejorar la calidad de vida de los seres humanos? Por ejemplo, prolongar la vida humana. ¿Es ético hacerlo? Por ejemplo, la inteligencia artificial en la ciencia, en la computación cuántica, la inteligencia artificial. ¿Existe la inteligencia artificial? ¿Existirá la inteligencia artificial? ¿A qué denominamos nosotros como inteligencia? ¿La inteligencia es resolver problemas? ¿O la inteligencia va mucho más allá que resolver una ecuación? Por lo tanto, la inteligencia artificial necesita mucho de la filosofía para entender qué llamamos nosotros inteligencia y poder intentar comparar esas herramientas con la capacidad de un computador. ¿Cómo puedo analizar la autonomía personal y la libertad para hacer ciencia más allá de la ciencia? La ciencia no puede responderlo, sino la filosofía. Las condiciones y el alcance del juicio moral con el cual yo hago mis investigaciones científicas. ¿Cuándo un buen gobierno puede hacer inversión en ciencia? ¿Por qué es válido y necesario hacerlo? Etcétera. Entonces, desde la biología molecular hasta la medicina regenerativa, hasta la cosmología y el origen del universo, la filosofía está presente. La filosofía, como hemos visto con esta pregunta que nos vamos hacia el origen de todo, está presente acompañando a la ciencia y debe haber una interrelación entre ambas. Por tanto, en todas estas preguntas, como le decía, la filosofía, para concluir, puede parecer hoy que la filosofía no ocupa un espacio predominante, que la filosofía es algo superado, pero la filosofía es esencial al ser humano. En estas imágenes que les estoy poniendo en pantalla, por ejemplo, ¿qué ven? Vemos un robot, la inteligencia artificial, lo que es el futuro de nuestra era. Vemos un virus, con esto del COVID-19. Vemos banderas, cultura, vemos el tiempo, vemos noticias, vemos redes sociales, influencers, youtubers, etcétera. Discursos políticos. Es decir, vemos una sopa de muchas concepciones filosóficas, tanto fundamentadas como no fundamentadas, en cuanto a la vida, al hombre, a la existencia, a la ética, etcétera. Y nosotros tomamos todas esas cosas, todo ese río que entra a nuestra mente, y lo aceptamos. Puede ser por falacias, por ejemplo, falacia de autoridad, si lo dijo tal periodista es cierto o es verdadero. O puede ser que nosotros creamos que, por ejemplo, en esta pandemia va a definir el futuro porque un filósofo lo ha dicho, o no por las premisas con las que él lo ha sostenido. O yo voy a cambiar mi modo de vida y mi modo de comer porque una influencer lo ha dicho en su Instagram. Yo creo que mi país debe reformar su sistema político porque un político lo ha dicho en un mitin. Todas esas cosas, ese aluvión de conceptos filosóficos, tanto pobres como enriquecidos, que nos llegan por los medios, son tragados por nuestra mente y no son digeridos. Por eso la filosofía es útil y debe ser desarrollada con el pensamiento crítico, reflexivo, analítico,
con una visión ética y orientadora, no solo de la ética, la moral, que proporciona los recursos para vivir mejor a título individual y también para saber diferenciar y reconocer todo lo que yo escucho en mi diario vivir, en las redes, en la televisión, etcétera, en los periódicos. Entonces, es importante saber que la filosofía, en su carácter multidisciplinar, que la filosofía puede opinar en todas esas áreas, como, como la han llamado algunos, como la madre de todas las ciencias, aporta esos conceptos, esa estructura lógica para mi mente y esa evaluación crítica para saber distanciar esos vínculos con el arte, la religión, la política, la biología, la tecnología, etcétera. Es decir, la filosofía es la herramienta para introducir las preguntas a las actividades humanas, para cuestionar esos prejuicios y los lugares comunes. Todo lo que nosotros tenemos en nuestro mundo actual se basa en fundamentos filosóficos, la paz, el derecho internacional, la globalización, etc. Eh, por eso la filosofía ha propiciado los espacios, los mecanismos eh, modernos con los cuales se desarrolla el mundo, la ética, la libertad de expresión, de pensamiento, etcétera. Entonces, no podemos preguntarnos que la filosofía si tiene sentido o si es útil, si no es inevitable, porque está presente entre nosotros. Tenemos que tener la sensibilidad para captar y atender una realidad plural, compleja, contingente, abierta, un sentido para preguntarnos sobre ella, para pensarla con modestia. Pues como decía Voltaire, es el único remedio para curar nuestra enfermedad endémica, que es peor que el COVID, que es la del fanatismo y la ignorancia basada por supuestos muy pobremente construidos. Si todos cultiváramos el arte de preguntar, que eso es filosofía, de preguntarnos con estructura los conceptos que tenemos, ¿no sería más fácil para nosotros desarrollar herramientas, compartir puntos de vista en comunes, en vez de afianzarnos en los desacuerdos? Por lo tanto, son innumerables los consensos que nos puede ayudar la filosofía. Internacionalmente, por ejemplo, la UNESCO ha reconocido la necesidad de la enseñanza de la filosofía a los niveles educativos. Por ejemplo, en los niños, ayuda a la formación de una estructura lógica mental. Está muy ligada también a aprender idiomas. Seguramente lo han escuchado. Un niño que aprende 2 o 3 idiomas desde pequeño tiene una estructura lógica mejor construida en su mente. A manejar el flujo de la información en los niños, aprender a tener su independencia individual, evaluar sus criterios. Se ha demostrado el enorme potencial de la filosofía en las edades tempranas. Por lo tanto, como decía el precursor de la filosofía para niños, Matthew Lipman, que el desarrollo filosófico es una herramienta privilegiada para la indicación, comunicación y participación de los niños. Digámonos que los niños son filósofos pequeños, los niños preguntan el porqué de las cosas. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Nosotros tendemos a decirle porque sí y no preguntes, en vez de incentivar ese acto de preguntar, de tener curiosidad y de asombrarse. Entonces, pensar, dudar, cuestionar, indagarse del mundo en que vivimos es lo que cualquier niño o niña hace naturalmente. Pero cuando entra al mundo escolar y se acercan a nosotros, generalmente las dudas y los cuestionamientos son limitados y aplacados según un orden establecido para que simplemente se tiendan a la obediencia y no a preguntarse. Por lo tanto, enseñar no es solo transferir conocimiento. El estudiante escucha y el maestro habla. El maestro está para enseñar y el estudiante para oír. Como decía el pedagogo brasileño Paulo Freire, él dice que el profesor aprende enseñando. El niño le enseña a enseñar, o el estudiante. Y
el estudiante aprende con la curiosidad y ayuda a promover más preguntas. Por lo tanto, todo este tema puede ser muy útil para nosotros, la filosofía, porque está entre nosotros. Simplemente debemos aprender estas herramientas necesarias, la estructura, la sistematización que nos da la filosofía. En este mundo rodeado de tantas convulsiones, de tantas ideas, puede resultar muy útil. Ese es, digamos, la filosofía educativa, otra vez la filosofía, que tenemos en el Instituto Alcalá. Enseñar es un acompañamiento al pensamiento, no es solamente transferir conocimiento. Y así queremos que sea con todos quienes participan en nosotros. Por lo tanto, esto es todo lo que podemos decir como breve introducción a la filosofía y que podamos despertarnos esta curiosidad por el conocimiento. Así que hasta aquí esta presentación. Les habló Álvaro Santiago del Instituto Alcalá. Si hay alguna pregunta entre los que están conectados, pueden hacerla y con gusto, si está en mi alcance, la puedo responder. Si la está viendo en diferido, también puede enviarla por internet y nosotros podamos responderla en su momento. Así que, revisando, esperamos que haya sido de su agrado y que esta pequeña charla haya servido de semilla para sembrarle la curiosidad de aprender más filosofía. Así que hasta aquí me despido, esperando haberles sido de una buena herramienta, un acompañamiento en este aprendizaje con la filosofía. Hasta pronto.